Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de noticias jugosas y, por supuesto, de mucho cotilleo del bueno. Hoy tenemos entre manos algo que os aseguro, os va a dejar con la boca abierta. Estamos hablando de Can Yaman, sí, el mismísimo, ese actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo con su carisma y su talento. Pero hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos ni de sus romances mediáticos, no. Hoy vamos a bucear en un tema que ha salido a la luz recientemente y que ha pillado a muchos por sorpresa. Can Yaman confiesa a quien juraba odiar. Sí, has oído bien. ¿Quién será esa misteriosa figura que provocaba tales sentimientos en nuestro querido Can? Quédate conmigo hasta el final para descubrirlo todo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que le des a ese botón rojo de suscribirse y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Así que, sin más preámbulos, vamos a desgranar esta noticia. Resulta que en una reciente entrevista, Can Yaman, conocido por su franqueza y por no tener pelos en la lengua, ha soltado una bomba. Ha admitido con una mezcla de resignación y cierto humor, que hubo un tiempo en el que profesaba un odio profundo, casi visceral, hacia una persona en particular. Y lo más intrigante es que, según él, esta persona es alguien muy conocido, alguien a quien muchos de nosotros admiramos o al menos reconocemos instantáneamente. La pregunta del millón es, ¿quién podría ser este famoso? Las especulaciones, como os podéis imaginar, ya están al rojo vivo. Can no ha dado el nombre directamente claro, porque eso sería demasiado fácil. Ha preferido mantener un aura de misterio, alimentando nuestra curiosidad. Sin embargo, ha dejado caer algunas pistas, migajas de pan que nos ayudan a ir acortando el camino. Ha mencionado que esta persona pertenece al mismo mundo, al mundo del espectáculo, y que de hecho compiten en ciertos aspectos. Esto nos hace pensar en otros actores, quizás en colegas de profesión que podrían haber tenido algún tipo de rivalidad, ya sea profesional o personal, en algún momento de sus carreras. Según lo que se ha podido deducir de sus declaraciones, este sentimiento de odio no era algo caprichoso, sino que venía de experiencias concretas. Can ha insinuado que hubo ciertas actitudes o comportamientos por parte de esta persona que le resultaron especialmente molestos o incluso ofensivos. Y claro, cuando uno se siente así, es fácil que el resentimiento crezca, ¿verdad? No es raro que en el competitivo mundo de la actuación, donde las oportunidades son limitadas y la presión es alta, surjan fricciones entre los artistas. Lo que más llama la atención es la intensidad de la palabra odiar. No dice que no le cayera bien, que tuvieran alguna diferencia. Dice que juraba odiar. Eso suena fuerte, ¿no creéis? Nos hace pensar en situaciones límite, en momentos de mucha tensión. Podríamos estar hablando de envidias, de malas jugadas, de comentarios malintencionados. O quizás, y esto es solo una especulación mía, podría haber tenido algo que ver con algún proyecto en el que ambos estuvieran interesados, o con la percepción de que esta persona le había quitado algo. Ahora bien, la parte más interesante de esta confesión es que Can Yaman también ha revelado que con el tiempo, esos sentimientos han cambiado. Sí, habéis oído bien. El odio o lo que fuera que sentía se ha disipado. ¿Y por qué? Pues porque, según él, ha llegado a comprender mejor a esta persona, o quizás ha madurado y ha aprendido a ver las cosas desde otra perspectiva. Ha dicho algo así como que ahora entiendo por qué hacía lo que hacía, o he crecido y ya no me afecta. Esto nos da una visión muy humana de Can Yaman. Nos muestra que a pesar de ser una estrella mundial, también tiene sus vulnerabilidades y sus luchas internas. Y sobre todo nos enseña que el tiempo, la madurez y la comprensión pueden sanar muchas heridas. Es una lección de vida, en realidad. A veces lo que nos parece insoportable en un momento dado, con la distancia y la perspectiva, deja de tener la misma importancia. ¿Y quién podría ser este personaje tan enigmático? Pues aquí es donde entra la parte divertida de este vídeo, la especulación. Si pensamos en actores turcos que han compartido escenarios o proyectos con Can Yaman, o que podrían ser considerados rivales en algún sentido, la lista se abre. Podríamos estar hablando de algún compañero de reparto de sus series más famosas, como Erkencikus o Dolunay. O quizás de algún actor que haya triunfado en un género similar al suyo. Algunos de vosotros ya estaréis lanzando nombres en vuestras cabezas, ¿verdad? Y es normal. La mente humana es experta en rellenar huecos.
Podríamos estar hablando de alguien que en su momento tuvo una relación con alguna de las parejas de Khan, o que ha sido comparado con él en términos de popularidad o atractivo. Las posibilidades son infinitas y por eso mismo, tan emocionantes de debatir. Una teoría que circula por ahí, y que suena bastante plausible, es que podría tratarse de algún actor con el que Khan tuvo alguna diferencia durante las grabaciones de alguna de sus producciones. Las largas jornadas de rodaje, la presión del éxito, las exigencias del guión, todo esto puede generar roces. Y si a eso le sumamos personalidades fuertes, pues es natural que surjan tensiones. Otra posibilidad es que se trate de alguien que en su momento hizo algún comentario público sobre Can Yaman que no le sentó nada bien. O quizás alguien que de alguna manera se aprovechó de su fama o de su imagen. El mundo del espectáculo está lleno de estas historias, por desgracia. Pero como os decía, lo más importante es que Khan ha superado esos sentimientos. Esto nos habla de su fortaleza interior. No se ha quedado anclado en el rencor. Ha sabido evolucionar, aprender y seguir adelante. Y eso es algo admirable. Imaginaos la liberación que debe sentir al haber dejado atrás ese peso. Pensad en la cantidad de artistas que por diferentes motivos mantienen rencillas o envidias ocultas. Que Can Yaman, con la proyección internacional que tiene, sea capaz de reconocer públicamente que tuvo sentimientos negativos hacia alguien y, lo que es más importante, que los ha superado, es un gesto de valentía y de madurez. Quizás esta persona a la que Khan odiaba, hoy en día, es alguien con quien tiene una relación cordial, o incluso amistosa. O quizás simplemente se han cruzado caminos y no hay nada más que decir. Lo importante es que la herida ha sanado. Y aquí viene la reflexión. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sentido algo parecido? Nos hemos encariñado con la idea de que alguien es nuestro enemigo, o que nos ha hecho mucho daño, y no hemos sido capaces de verlo de otra manera. El ego, el orgullo, la terquedad, son muchos los factores que nos impiden soltar esas emociones negativas. La confesión de Can Yaman nos invita a mirarnos a nosotros mismos. ¿Hay alguien en nuestra vida hacia quien hemos sentido algo parecido? ¿Y hemos sido capaces de superarlo? Si la respuesta es no, quizás este sea el momento de reflexionar y empezar a trabajar en ello. Porque al final, son estas emociones negativas las que más nos lastran. Si Can Yaman, con toda su fama y todo el escrutinio público al que está sometido, ha sido capaz de hacer esta confesión y de evolucionar, ¿por qué no podríamos hacerlo nosotros? Es un recordatorio de que todos estamos en un proceso de aprendizaje y crecimiento. Además, esta confesión, a pesar de no revelar el nombre, ha generado una ola de interés y conversación. Y eso para un artista suele ser positivo. Muestra que la gente está interesada en su vida, en sus pensamientos, en su evolución. Y Can Yaman, sin duda, sabe cómo generar expectación. Por mi parte, me da mucha curiosidad saber quién será. Me encantaría poder desvelar el misterio por completo. Y sé que a muchos de vosotros también. Dejadme en los comentarios vuestras teorías, a quién creéis que se refiere Can Yaman. Me encantará leer vuestras hipótesis y debatir entre todos. ¿Creéis que es alguien de Turquía o del ámbito internacional? ¿Algún actor joven o con más trayectoria? Abro el debate. Y mientras esperamos a que Can Yaman decida, o no, revelar la identidad de esta persona, lo que queda claro es el mensaje que nos transmite, que el perdón, la comprensión y el crecimiento personal son posibles incluso en las circunstancias más inesperadas. Y que las emociones intensas como el odio pueden transformarse con el tiempo y la perspectiva. Así que, para ir resumiendo, hoy hemos hablado de la sorprendente confesión de Can Yaman sobre alguien a quien juraba odiar. Hemos explorado las posibles razones detrás de estos sentimientos y, lo más importante, hemos destacado su capacidad para superarlos y evolucionar. Nos ha demostrado que detrás de la figura pública hay una persona en constante crecimiento. Y nos ha dejado con la intriga de quién podría ser ese famoso en cuestión, alimentando nuestra curiosidad y nuestras ganas de debatir. Espero que hayáis disfrutado de este análisis, y que os haya resultado tan intrigante como a mí. De verdad, me encanta traer estas noticias que nos dan tanto que pensar y que nos permiten conocer un poco más a nuestros ídolos, pero también reflexionar sobre nuestra propia vida. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por dedicarme vuestro tiempo y vuestra atención. Sois los mejores seguidores que podría pedir.
Si os ha gustado este vídeo, por favor, regaladnos un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartidlo con vuestros amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman o que disfrutan de este tipo de noticias del corazón. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresa y más cotilleo. Hasta pronto.